Hoy día vamos a trabajar una hora conversando algunos aspectos relevantes sobre la cibercriminalidad y la legislación penal peruana. Para eso recorreremos brevemente la legislación, veremos dónde están previstas y reguladas algunas figuras delictivas, explicaré de manera general algunos tipos penales que se encuentran en la Ley 30.096 y iremos analizando cuáles son los problemas que presenta a nivel de redacción y cómo se pueden superar desde el punto de vista de la investigación. Entonces, dicho esto, vamos a comenzar. Lo primero que tenemos que preguntarnos es qué es lo que está sucediendo en nuestro país. Entonces, estos primeros minutos servirán de reflexión para ir eliminando aquel mito de el cibercrimen ocurre en países distantes al nuestro o en países con desarrollos tecnológicos muy superiores a nosotros, porque eso no es así. Lamentablemente la ciberdelincuencia ha avanzado y nuestro país está sufriendo mucho los embates del cibercrimen, al punto que somos uno de los países en América Latina que recibe más ciberataques de ransomware, es decir, de secuestro informático, en los sistemas, cosa que no es muy conocida, pero estamos tan solo detrás de Brasil y de México, de acuerdo a las últimas cifras que han sido publicados por diferentes institutos que han estudiado el impacto del cibercrimen en la ciberseguridad. Bien, ¿qué está pasando en nuestro país? Hace algún tiempo, hace muy poco tiempo, LP publicó una nota muy interesante en la cual se veía a un bailarín en una corte de Piura interrumpiendo una audiencia para proyectar esta imagen. Entonces, lo curioso es que esto se da cuando empieza a utilizarse las plataformas de Google Meet o de Zoom en las teleconferencias. Recordarán que el 2020 para nosotros fue un año de inicio de la pandemia y el Poder Judicial implementó o adoptó el Google Meet como parte de las sesiones para la ejecución de las audiencias. Entonces, esta fue la primera noticia donde se proyectaba una imagen no deseada y que fue divulgada con bastante rapidez. Luego se ha vuelto a reiterar esto, el mismo bailarín en diferentes audiencias, siempre audiencias mediáticamente importantes o socialmente relevantes, incluso hasta hace poco en una audiencia que ocurrió en la Corte Suprema pasó lo mismo. Ahora, lo curioso, y esta nota que me pareció bastante relevante de LP, que él cumple una labor pedagógica muy intensa en nuestro país, decía lo siguiente, fíjense, el juez en ese momento, es decir, cuando se estaba proyectando el video, resolvió remitir los actuados a la fiscalía por el supuesto delito informático que pudiera haberse originado. Asimismo, ordenó mayor celo y diligencia al personal del juzgado a la hora de permitir el ingreso de las partes a audiencias virtuales. Y ahí viene la primera pregunta. ¿Es que nos encontraremos frente a un cibercrimen? Por eso es que la pregunta que está abajo es, ¿nos encontramos ante un delito o ante una brecha de seguridad? Fíjense, ¿cuál es la diferencia? Para que estemos frente a un ciberdelito, significa que estaríamos ante algún delito de vulneración de medidas de seguridad o una eventual suplantación de identidad. Podría ser. Por ejemplo, si yo estoy viendo una audiencia de Justicia TV y observo los nombres de los abogados, la foto de los abogados y me creo una cuenta en Google utilizando la fotografía, utilizando el nombre y pido que me den acceso a esa plataforma, estaría incurriendo en un delito, claro, en el delito de suplantación de identidad, artículo 9 de la Ley de Delitos Informáticos, porque me estoy haciendo pasar por otra persona y ocasiono un perjuicio que puede ser a la audiencia o al sistema de justicia o también a la reputación de la persona suplantada. Podría darse ese el caso. El siguiente escenario podría ser que yo vulnero las medidas de seguridad que tiene el Poder Judicial e ingreso indebidamente
y proyecto esta imagen. Esto sería básicamente un delito de acceso ilícito, artículo 2 de la Ley de Delitos Informáticos. Segundo supuesto en el cual hay un delito. Pero el problema se suscita en que a veces, y esto lo he podido constatar, a veces cuando Justicia TV proyecta algunos videos, se ha podido observar la dirección que está de Google Meet. Entonces cualquier persona puede copiar esa dirección y solicitar autorización. Y si solicita autorización y el administrador de la plataforma no está capacitado en temas de seguridad y brinda el acceso, ahí, si no se está haciendo pasar por nadie, solamente está ingresando, no estaría cometiendo un delito, porque estaría aprovechándose de una falta de diligencia o una brecha de seguridad e ingresaría. ¿Y cómo puede proyectar? Bueno, las diferentes plataformas tienen la opción de darle autorización a las personas para que proyecten o restringirlo. Si al momento de crear la sesión se le dio autorización a cualquier persona y lo que hizo este usuario fue proyectar, nuevamente no está cometiendo un delito. Está ingresando con autorización de una de las personas y está proyectando porque no restringieron la seguridad. Entonces, este primer caso nos hace eh, pensar en las plataformas, las proyecciones y las decisiones que se están tomando a partir de ello. Este caso me pareció bastante interesante porque es un caso que ha ocurrido hace muy poco y que se ha replicado. Luego también, seguramente, y esto no es ajeno a nosotros, hemos conocido algún amigo, algún familiar o algún caso o hemos visto alguna noticia en la cual han habido víctimas o se han hecho víctimas personas que tienen sus cuentas en el Banco de la Nación, en algún otro banco, en alguna entidad privada, que sencillamente les clona las tarjetas, acceden a sus cuentas, son víctimas de phishing. Entonces esto, nuevamente, nos permite saber que estamos siendo víctimas de ciberataques. Algunos años atrás, Juliana Oxenford, por ejemplo, fue víctima de un ataque a sus redes sociales. Alguien accedió a sus cuentas y le hizo perder millones de seguidores. No recuerdo si es que perdió el acceso a su cuenta o sencillamente o si la recuperó. Lo cierto es que esto le significó una pérdida de millones de seguidores con el consecuente impacto económico que puede tener. Es distinto una cuenta que tiene 20 o 30 seguidores, 6,000 seguidores, que una cuenta de influencers o mega influencers que tienen un gran impacto económico, la cantidad de personas que la siguen. Entonces, nuevamente, no es ajeno a nosotros. Magali también, y para mantenernos en los escenarios locales, intentaron vulnerar sus cuentas hace algún tiempo. Hubo un problema también con una empresa operadora. Entonces, esto nos hace llevar a la siguiente pregunta. ¿Estamos preparados para enfrentar o para luchar contra el cibercrimen? Y la respuesta es sí. Tenemos una legislación sustantiva robusta, procesalmente deficiente, pero ya tenemos una unidad especializada en Lima y una red especializada a nivel nacional. Fíjense, septiembre del año 94, en Brasil, se celebró lo que se conoce como el 15º Congreso Internacional de Derecho Penal en Río de Janeiro. Y en esta, digamos, en esta reunión académica que recogió a diferentes países, una de las conclusiones a las cuales se arribó es que como tarea futura, las autoridades debían reforzar sus esfuerzos en el combate a los delitos informáticos. Miren ustedes, desde el año 94, y yo les pido a las personas que están conectadas aquí, desde el año 94 hasta el 2023, estamos hablando de más de 27 años, ¿cuántas capacitaciones ustedes han recibido en sus universidades, en sus entidades de trabajo, sean públicas o privadas, o cuántas ofertas de capacitación en ciberdelitos han recibido? Si pueden ahí responder, yo les agradecería para hacer una pequeña encuesta. Es más, en el año 2013, que se publica la Ley de Delitos Informáticos y
establece entre uno de los puntos el fortalecimiento de la capacitación, el fortalecimiento y la capacitación de los operadores. Se señala que Poder Judicial, Ministerio Público y Policía Nacional del Perú deberían capacitarse. Noveno considerando final de la Ley 30.096, reduciendo el tiempo. ¿Cuántas capacitaciones en el Poder Judicial, en el Ministerio Público y en la Fiscalía en estos 10 años? Y la respuesta seguramente es que depende. Si pertenecen a una unidad especializada, seguramente han recibido algunas capacitaciones. Si es que no pertenecen, depende mucho del distrito fiscal. Tuve algunas actividades como presidente del Observatorio Peruano de Cibercrimen, con algunos distritos fiscales, donde realizábamos capacitaciones intensivas de 3 días, por ejemplo, sobre materia de ciberdelitos, porque habían algunas presidencias que tenían interés en el fortalecimiento. Pero en general, por eso es que justo hoy día agradecía a Juris.p, son pocas las instituciones que se han preocupado por incluir en la malla curricular o en la oferta académica la capacitación en materia de cibercrimen. Y eso lo que genera es, a veces, desconocimiento de nuestro marco normativo. Y ahí vamos a aterrizar. Marco normativo relacionado al cibercrimen en nuestro país. Estas son algunas normas que todo operador jurídico debería conocer. Legislación básica, fíjense ustedes. En primer lugar, vamos a tener la Ley 30.096. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Seker? Buenas noches. La Ley 30.096 surge en el año 2013, en octubre del 2013, pero fue modificada en marzo del año 2014, es decir, 5 meses después. La Ley de Delitos Informáticos es nuestra primera legislación, nuestro primer ordenamiento especializado que recoge tipos penales específicos en materia de cibercrimen. Antes del 2013, ya teníamos delitos informáticos recogidos en el Código Penal, artículos 207A, 207B y 207C, desde el año 2000. Pero la Ley 30.096 deroga esos 3 tipos penales porque crea un cuerpo robustecido en materia sustantiva. Algunas normas de carácter procesal también, pero principalmente sustantiva. Como vamos a ver a continuación, también existen algunas normas que fueron modificándose entre el año 2000 y el 2012 para incluir los entornos tecnológicos como figuras agravantes o en algunos casos precisar los tipos penales para determinar o demostrar que los entornos tecnológicos también son instrumentos de la comisión de los delitos. Ejemplo, apología al terrorismo, cuando se realiza a través del Internet o entornos tecnología de la información y la comunicación. Segundo, acoso en entornos digitales. Tercero, distribución de material de abuso sexual infantil a través de entornos digitales y otras normas similares. Entonces ahí podemos ver que tenemos en la legislación sustantiva, en el Código Penal y también en la legislación especial en la Ley de Delitos Informáticos. Luego vamos a tener el Decreto Legislativo 1412 o Ley de Gobierno Digital. En este cuerpo normativo, en la Ley de Gobierno Digital, es importante porque ahí se recogen algunos principios y algunos conceptos que van a ser utilizados y que necesitan ser conocidos por los operadores. ¿Cómo qué? ¿Qué es la confidencialidad? ¿Qué es la integridad? ¿Qué es la disponibilidad de datos y sistemas informáticos? Y esto no es poca cosa, porque estos van a erigirse como los principales bienes jurídicos cuando analicemos la Ley de Delitos Informáticos. Vamos a tener hacia el año 2019 la Ley de Ciberdefensa o Ley 30.999 y finalmente, en diciembre del 2019, nuestro país se adhirió al Convenio de Ciberdelincuencia. En el 2019 y desde el 1 de diciembre entró en vigor el convenio a nivel local, a nivel peruano. Entonces tenemos, fíjense, Ley 30.096 y Convenio de Budapest o Convenio sobre la Ciberdelincuencia. Aquellas personas que están recibiendo las primeras capacitaciones o tienen la primera aproximación al ciberdelito, les recomendaría que descarguen su convenio sobre la ciberdelincuencia y además el informe explicativo
por cuanto desarrolla diferentes tópicos que a veces cuando uno lee el convenio no logra entender porque son temas técnicos o tecnológicos. Entonces ahí va a encontrar la razón de ser de este convenio. Ahora bien, es importante saber que nosotros nos encontramos y que nosotros nos hemos adherido al convenio de Budapest, pero no somos los únicos países, ni en el mundo ni en la región. Existieron países antes de nosotros y además después de nosotros. Fíjense, el primer país de la región en adherirse al convenio de Budapest en el 2013, porque el convenio es del 2001, es República Dominicana, luego Panamá, luego Chile. La legislación chilena en materia de cibercrimen es bastante interesante y muy importante. Costa Rica, Argentina que es un centro de capacitación a nivel regional por todos los avances que tienen sus fiscalías especializadas en ciber. Argentina tiene que ser reconocida como uno de los motores en la región de capacitación y formación en materia de ciberdelincuencia, de lucha contra la ciberdelincuencia. Paraguay y después de nosotros Colombia. Fíjense, en Colombia. Ahí tenemos 8 ejemplos de países que recogen ya en sus legislaciones y que además se han adherido al convenio de Budapest. Cuando lean el convenio, tienen que revisar también cuándo entra en vigor y además si es que el país ha hecho una declaración o una reserva. Por ejemplo, nuestro país ha hecho 3 reservas y 4 declaraciones. Por ejemplo, ¿qué significa esto? Que hay algunos tipos penales en los cuales nuestro país ha dicho, yo aplicaré esto bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, acceso ilícito. En el convenio de Budapest decía, los países se reservarán el derecho a colocar algún elemento objetivo del tipo para reforzar el tipo penal. Y Perú dice, sí, yo voy a exigir en mi legislación interna que haya una ruptura de medidas de seguridad para que se configure el tipo penal. O, por ejemplo, en el delito mal llamado pornografía infantil, en realidad el nombre es distribución de imágenes de abuso sexual infantil, en este delito, nuestro país señala, ojo, si bien el convenio de Budapest indica los países podrán elegir si para sancionar se requiere y la distribución real de niños, niñas y adolescentes, o si también sancionan las representaciones gráficas o caracterizaciones de las mismas. Nuestro país señaló que este delito se sanciona únicamente cuando hayan imágenes o videos de niños, niñas y adolescentes. Y ustedes pueden decir, ¿a qué se refieren con representaciones? Nos referimos a, por ejemplo, dibujos, caricaturas, imágenes generadas en computadora que representen niños, niñas y adolescentes. Nuestro país dijo, eso yo no lo voy a tipificar como delito. Entonces, veamos siempre las reservas y las declaraciones que tienen los países para analizar y para comprender hacia dónde apunta la legislación sustantiva en materia de cibercrimen. Ahora bien, la exposición durará 20 minutos más hasta las 8:45 y al final vamos respondiendo las preguntas que tuvieran. ¿Bien? Respecto a algunos conceptos, cuando uno da estas primeras aproximaciones a la ciberdelincuencia, tiene que tener claridad en algunos conceptos. Por ejemplo, eh, hay una diferencia entre lo que se conocen como delitos informáticos y como ciberdelitos. El profesor Fernando Miroy Linares, en su libro llamado El cibercrimen, que ya tiene algunos años, es de la editorial Marcial Pons, acá lo tengo. Sí, sí, me parece que es o de Tirán. Ahora les digo el dato exacto. Diferencia esto a partir de un análisis histórico que se ha recibido. Hasta la década de los 70 aproximadamente, estos delitos de computer crimes o delitos contra sistemas computarizados, protegían precisamente esto, los datos y los sistemas tradicionales. ¿Bien? Sin embargo, esto evoluciona y se traduce en un anglicismo que es cybercrime, pensando en que los delitos no solo se cometen contra los sistemas o contra las computadoras o contra los soportes, sino que hoy en día las tecnologías de la información y la comunicación, como por ejemplo el Internet o las nubes, también son vulnerables.
Y por lo tanto ya no estamos pensando o ideando en sistemas tradicionales, sino también estamos pensando en nuevas tecnologías. Entonces por ahí tenemos algunas diferencias relacionadas eh, a este tópico. Bien, miren ustedes, es importante tener en cuenta lo siguiente. Además de estos delitos, estos conceptos, vamos a distinguir entre tres conceptos: ciberataques puros, ciberataques réplica y ciberataques de contenido. Esto es importante para comprender la naturaleza del delito que estamos investigando y la complejidad del mismo. Fíjense ustedes, ciberataque puro: utilizo las nuevas tecnologías como objetivo y como instrumento. Medio y fin son las nuevas tecnologías. Ejemplo, el delito de acceso ilícito o de atentados contra datos y sistemas informáticos. Luego, puedo utilizar las nuevas tecnologías para cometer delitos tradicionales. ¿Cómo qué? Como fraudes informáticos. Bien, como estafas en entornos digitales. En este caso, la tecnología facilita la comisión de delitos que ya antes se cometían y independientemente del objetivo. Aquí mi objetivo no es atentar contra las nuevas tecnologías, sino las utilizo para facilitar su comisión. Ejemplo, phishing. Y finalmente tenemos una tercera categoría llamada ciberataques de contenido. En estos casos, es difícil diferenciar entre el emisor y el receptor. ¿Por qué? Porque se comparte información tan rápido y se consume información tan rápido, información delictiva, que es una línea muy tenue entre quien lo genera, quien lo produce o quien lo divulga. Ejemplo, ya les he dicho, pornografía infantil o, como debiese llamarse, distribución de imágenes de abuso sexual infantil. Si revisamos el convenio de Budapest, vamos a ver que estos ciberataques puro, réplica y de contenido tienen un correlato. Vamos a ver algunos delitos cometidos contra la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad que pueden asociarse a los ciberataques puros. Vamos a ver algunos delitos réplica, o los conocidos como delitos informáticos, fraude informático y falsificación electrónica. Y vamos a ver delitos relacionados con el contenido, como distribución de pornografía infantil, distribución de imagen de abuso sexual infantil y delitos contra la propiedad intelectual. Entonces, ahí están. Cuando empecemos a revisar textos de doctrina, cuando empecemos a revisar legislación de otros países, veamos, ¿estamos frente a un ataque puro, réplica o contenido? ¿Tiene un correlato en el convenio de Budapest o no? ¿Tiene un correlato con la legislación peruana o no? ¿Ven? Entonces es importante tener esto claramente diferenciado. Ahora, cuando hablamos de datos informáticos, fíjense, la ley 30.096 recoge en seis artículos, esta denominación: datos y sistemas informáticos. ¿Qué son los datos y los sistemas informáticos? Nuevamente, dependiendo de la legislación que revisemos, vamos a ver que tienen una u otra diferencia, una u otra definición. Vamos a tener, por ejemplo, la definición de sistemas informáticos en la Convención de la Unión Africana sobre Ciberseguridad y Protección de Datos Personales. Vamos a tener una definición de datos informáticos en la Convención Árabe relativa a la lucha contra los delitos de la tecnología de la información. No leo las definiciones porque ustedes van a recibir los PPTs siguiendo las indicaciones de los organizadores, pero a nosotros nos interesa qué es lo que se conoce a nivel local o en el convenio de Budapest, ya que nos hemos adherido. Primero, dato es cualquier información. Pueden ser, por ejemplo, médicos, pueden ser financieros, lo que tienen las entidades sobre nosotros, pueden ser educativos, esto es la información que tenemos relacionada a nuestras notas, nuestros procesos de aprendizaje, en los lugares donde trabajamos, la información que compartimos cuando estamos en línea o sencillamente la información almacenada en nuestros dispositivos informáticos. Bien, es importante tener en cuenta esto. Y también es importante diferenciar
este concepto, identidad en línea e identidad fuera de línea. Identidad fuera de línea, es decir, donde estoy ahora, por ejemplo, mi nombre es Ricardo Elías, soy abogado, he hecho estudios en cibercrimen, soy consultor en la materia. Ok, fuera de línea. En línea, de repente yo me creo un avatar y navego en un foro sin usar mi nombre, sin utilizar mis datos personales y creo una identidad en esa comunidad. Y eso es muy interesante porque el delito de suplantación de identidad sanciona a quien suplanta la identidad de otra persona, natural o jurídica. La pregunta sería, ¿y si yo he creado una identidad en línea distinta a la que yo tengo fuera de línea, también requiere la misma protección o no? ¿Cuál es el alcance del artículo 9 de la Ley de Delitos Informáticos? Esta pregunta no tenemos respuesta hoy en día, porque el Perú es uno de los pocos países que regula expresamente el delito de suplantación de identidad. Hay algunos otros países, como por ejemplo España, que tienen una tipificación distinta, no es equiparable a la nuestra. La nuestra es algo bastante sui generis. Ojalá que haya algún momento una oportunidad para hablar sobre todos los problemas que genera el delito de suplantación de identidad. Y finalmente vamos a tener lo que se conoce como datos de tráfico. Esto es la información relacionada a la comunicación en sí, ¿ven? A la comunicación de un sistema informático. Por ejemplo, los elementos relacionados a la cadena de comunicación, el punto de inicio, la duración de la llamada, etcétera. Datos de tráfico, la definición se encuentra en el artículo 1D del Convenio de Budapest. Por eso es que le decía, para estudiar cibercrimen tenemos que tener nuestra ley de delitos informáticos y nuestro convenio de Budapest. Y ya saben, además, nuestro informe explicativo del convenio de Budapest. En el convenio y en el informe se señala que los datos informáticos son las representaciones de hechos, de información, de conceptos que se prestan al tratamiento automatizado o informático y que pueden ser objeto de delito u objetos de medidas de investigación. ¿Bien? Entonces, es importante tomar en consideración este punto. Ahora, fíjense, los sistemas informáticos, por su lado, son dispositivos aislados, conjuntos o relacionados entre sí que tratan o procesan la información o ejecutan programas informáticos. Bien, entonces ahí tenemos dos conceptos importantes que ustedes tienen que utilizar. Llega un cliente, o llega un agraviado o llega una persona que está investigada. Doctor, me están investigando por atentados contra datos informáticos. Ustedes ya saben, datos son representaciones de conceptos, por ejemplo, porque se procesan automatizadamente o dicen, oye, no, he sido víctima de un atentado a mis redes, ha sido un atentado con redes de comunicación a tus sistemas informáticos. Entonces, porque si no vamos a tener problemas en la tipificación y luego, si somos fiscales, problemas en la subsunción y nos exponemos a problemas de controles de imputación por deficiencia, por control, audiencia de tutela por imputación necesaria, por imputaciones deficientes construidas. Entonces, es importante diferenciar estos conceptos porque si no, vamos a generar estos problemas. Sigamos. Ley de delitos informáticos, explorando brevemente la ley de delitos informáticos. Lo primero que tenemos que saber es que el convenio de Budapest señala dos características o describe dos elementos distintos que han sido recogidos expresamente en nuestro país. En el Perú, casi todos los delitos, no todos, salvo el child grooming y la suplantación de identidad, el resto de delitos exigen que la conducta sea deliberada e ilegítima. Por ilegítima vamos a entender que no exista una causa de justificación, es decir, que la conducta no tenga algún tipo de justificación, y por deliberada, que además de ser dolosa, haya la intención de cometerla. Aquí los autores se dividen, autores locales, porque en el resto de países no han recogido esa fórmula. Los autores locales, entre los que me incluyo, generan el debate en dos escenarios. Por deliberado, entiendo que las conductas cometidas bajo el imperio de la ley de delitos informáticos únicamente
pueden ser cometidas en primer grado, dolo directo. Y hay otros autores, como yo, que consideramos que esta afirmación, que la conducta es deliberada, significa que vamos a excluir el dolo eventual al momento de analizar el caso. ¿Bien? Entonces, todavía no hay algún pronunciamiento vinculante ni hay desarrollo jurisprudencial de lo que significa deliberadamente. Mi recomendación, porque he hecho hace muy poco una consultoría internacional al respecto, es que nuestra legislación tiene que eliminar el concepto deliberadamente e ilegítimamente de los tipos penales para evitar problemas de interpretación o para evitar generar ámbitos de impunidad. Esta implementación o esta incorporación se debe básicamente por el proyecto de ley que 2991, posterior a la ley 30.096 del congresista Juan Carlos Seguren, que él propone y dice, la legislación, la ley de delitos informáticos, todavía no se adapta al Convenio de Budapest, recuerden, 2013. Entonces deberíamos incluir los elementos deliberada e ilegítimamente. Y por eso es que se modificaron el delito de acceso ilícito, atentado contra la integridad, atentado contra sistemas, artículo 7, interceptación ilícita, fraude informático y abuso de mecanismos y dispositivos informáticos. Entonces, todos esos delitos se modificaron por este proyecto de ley, por una mala interpretación, por un mal entendimiento de lo que quería el Convenio de Budapest. Bastaba con revisar la legislación comparada para darnos cuenta que el resto de países se han adherido, sí que incluyan expresamente estos dos verbos o estos dos elementos. Ahora, entremos un poquito a nuestros tipos penales. Bien, esto ya lo hemos visto. Posibilidades, que es lo que les decía. Hay un pronunciamiento muy interesante que les recomiendo. He estado compartiendo jurisprudencia en materia de cibercrimen en mis redes sociales, principalmente en mi Instagram. Me encuentran como profesor Ricardo Elías Puelles y en mi LinkedIn, así como en Telegram. Si desean, ahí me pueden seguir y ahí pueden ir descargando la jurisprudencia que he seleccionado y que he ido compartiendo. Hay uno en específico, el recurso de nulidad 1475 del 2018, de un caso de hurto agravado. Esto no es bajo la ley de delitos informáticos, pero es importante para entender el siguiente punto. En este caso, se le imputaba a una mujer haber prestado su cuenta para recibir dinero producto de phishing, producto de diferentes fraudes que se cometieron. Ella presta su cuenta para recibir, retira el dinero y le entrega a la persona por una suma de dinero. ¿Ve? Entonces, la Suprema dice, acá nos encontramos frente a un caso de participación en dolo con dolo eventual, porque el monto transferido era elevado, porque no es común que se presten cuentas bancarias y además porque existe un conocimiento generalizado de este tipo de estafas. Entonces, aplica la figura de dolo eventual y señala, si bien al momento de sentenciarse no se indicó que había sido sentenciado por dolo eventual, vía recurso de nulidad dicen, estamos frente a un caso de dolo eventual. ¿Por qué digo que es importante? Porque aquí se ve la necesidad de incluir esta figura, el dolo eventual, y evitar generar estos espacios de impunidad al momento de decir deliberadamente. Porque si hubiéramos aplicado deliberadamente en este caso, creo, desde mi posición, que hubiéramos excluido este tipo de razonamiento. Entonces, importante. Ahora, rápidamente, nos quedan 4 minutos. Vamos a pasar esto. Es importante que ustedes tengan presente que la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad se erigen como nuevos bienes jurídicos, como bienes jurídicos distintos, cuando estamos analizando la cibercriminalidad. ¿Por qué? Porque no es lo mismo la confidencialidad que la intimidad. La confidencialidad está protegiendo, es una característica que protege a los sistemas informáticos y que terceros, como entidades, no ingresen a ellos o que evitar procesos no autorizados en torno a ellos. Es algo distinto a la intimidad, es un concepto distinto.
La integridad, es decir, que no haya ningún tipo de alteración, manipulación, daño en contra de los datos o los sistemas. Y la disponibilidad, que esté disponible, esto es, que esté a disposición o que tengan acceso a los mismos cuando lo deseen los titulares o quienes tengan autorización para ello. Son conceptos distintos que han sido recogidos en el Convenio de Budapest, no han sido recogidos en nuestra ley de delitos informáticos, pero sí en la ley de gobierno digital. Por eso es que les decía que es importante analizar la legislación complementaria al respecto. Si analizamos el Convenio de Budapest, vamos a ver que este título de atentados contra confidencialidad, integridad y disponibilidad, recogen 6 delitos. Acceso ilícito, que está previsto en el artículo 2 de la Ley de Delitos Informáticos, ataques a la integridad de datos y sistemas informáticos, que también están recogidos en un mismo capítulo. El problema se presenta con la interceptación ilícita, que es recogida en este capítulo por el Convenio de Budapest, pero que no es recogida en el mismo capítulo por la Ley de Delitos Informáticos, lo cual puede generar un problema de interpretación o de análisis sistemático de la ley. Más bien, nosotros creamos un capítulo denominado Atentado contra la intimidad y el secreto de las comunicaciones. ¿Bien? Por eso es que les decía, es momento de hacer algunas modificaciones o reformas. Y finalmente, abuso de dispositivos, lo que en el Perú se conocen como abuso de mecanismos y dispositivos informáticos. Miren lo curioso de esta norma, es que ni siquiera le dieron un nombre al capítulo. Como no sabían dónde ubicarla, sencillamente la mandaron a un capítulo denominado disposiciones comunes, cuando el problema que genera es, ok, ¿cuál es el bien jurídico que protejo aquí? Si nos adherimos a Budapest, lo lógico es que es disponibilidad, integridad y confidencialidad de datos informáticos. Rápidamente, en nuestro país sancionamos el acceso ilícito, tanto como se exige tanto la vulneración de medidas de seguridad como, segundo supuesto, exceder la autorización que tenemos para que se nos ha conferido. Hacemos algo más, esto es lo que se conoce como abuso de confianza en temas informáticos. Tenemos el delito de interceptación de datos informáticos, lo que les decía, artículo 7 de la Ley de Delitos Informáticos. Esto es las interceptaciones de transmisiones que están a través de sistemas informáticos. Hemos tipificado el atentado contra datos informáticos. Esto es, el problema que se presenta aquí es que, si bien se recoge la sugerencia del Convenio de Budapest, nosotros no hemos cuantificado a cuánto se eleva o cuán dañino es el ataque producido. Sí sería importante en una eventual adaptación normativa o actualización, modificación, que se incluya esto, que sea un grave daño el ocasionado, porque van a haber daños que sean insignificantes. Entonces sería importante, así como diferenciamos hurto en falta y delito o lesiones en faltas y delitos, sería importante también sancionar esta conducta solo cuando el ataque sea grave. Lo mismo va a suceder cuando es con los atentados contra los sistemas informáticos. Entonces, sería muy importante también que el sabotaje informático exija una gravedad en la conducta. Vamos a tener también el delito de suplantación de identidad, artículo 9 de la Ley de Delitos Informáticos. Ya aquellas personas que revisen el Convenio Budapest van a encontrar que existe en el convenio el delito de falsificación informática. Bien, falsificación informática, pero no es lo mismo que suplantación de identidad. Perú sanciona a quien suplanta, se hace pasar por una persona natural o por una persona jurídica y ocasiona un perjuicio. En nuestra legislación dice un perjuicio moral o material. Moral, tengo mis reparos, debería ser solamente un daño, sin existir el daño moral. Pero así es como está sancionado. No hemos recogido el delito de falsificación informática, eso es algo que requeriríamos para mejorar nuestra tipificación. Y finalmente tenemos el delito de fraude informático previsto en el artículo 8 de nuestra ley de delitos informáticos. Bien, entonces este artículo 8, fíjense ustedes, genera algunos problemas. Y el primero de ellos está relacionado con la diferencia que existe con la estafa agravada y el fraude informático.
Si, por ejemplo, yo ingreso a una plataforma en línea, por ejemplo, Facebook Marketplace, y veo que hay alguien que está anunciando la venta, por ejemplo, de un reloj, y dice, se vende reloj Rolex o Casio, lo que fuese, a tanto, y yo hago el pago y resulta que me envían uno Bamba, no es un fraude informático, es una estafa, porque yo he pagado y me han engañado en el producto que he recibido. O deposito y no recibo nada, sencillamente el usuario cierra su cuenta, me han estafado, artículo 196 del Código Penal. El problema que digo aquí está relacionado a lo siguiente. Hemos revisado mucha jurisprudencia, jurisprudencia no, hemos revisado muchas carpetas archivadas y hemos visto que muchos denunciantes generan carpetas bajo el artículo 8, es decir, fraude informático, pero que en realidad se tratarían de meras estafas. Entonces sí sería importante empezar a trabajar o diferenciar de repente en alguna otra sesión o en algún o de parte de ustedes ya en un análisis mucho más sesudo, estafa, artículo 196, estafa grabada, esto es, fíjense, 196A, numeral 5, modificado antes de la promulgación de la Ley de Delitos Informáticos, incorporado, discúlpenme, antes de octubre del 2013. Aquí es interesante porque lo que hace es que se sanciona la estafa, el engaño, cuando se realiza con la finalidad de obtener datos o claves de tarjetas de crédito o de ahorros emitidas por entidades financieras. Es interesante porque este sería un supuesto de phishing. Y fraude informático, que es cuando se alteran datos y sistemas informáticos con la finalidad de obtener un beneficio indebido a favor nuestro o de terceros y en perjuicio de terceros. Bien, entonces, esos eran algunos comentarios que quería realizar. Les dije que iba a durar 45 minutos, han durado 50 minutos para generar un espacio de 10 minutos de preguntas, si es que las hubiera o si no, algunas reflexiones finales ya en este tema. Como les digo, me encuentran en el Instagram como profesor Ricardo Elías Cuelles. Subo contenido muy seguido en materia de cibercrimen, de procesal y de litigación. Entonces ahí pueden encontrar material adicional. Agradezco a Marcelo por la invitación, a Jurispe y además al Colegio de Abogados, al Ilustre Colegio de Abogados de Cañete por este escenario académico. Todavía somos pocos los que estamos investigando en materia de ciber, pero espero que luego de esta charla y con la difusión que realice Jurispe, hayan más personas interesadas en investigar académicamente, capacitarse en materia de cibercrimen, en prueba digital, en investigaciones en entornos digitales. Por mi parte, eso es todo, Marcelo, y quedo atento a las preguntas que tuvieran a bien formular. Muchísimas gracias, doctor Ricardo. Agradecerle a nombre de Juris.p. Nos sentimos muy gustosos por una clase magistral, muy amena, muy específica, muy acorde y muy concisa, que es lo que se quiere también. De la misma forma, estoy revisando el chat y no veo ninguna pregunta. Solo veo una pregunta del doctor Frank Loza que nos dice, muy interesante, doctor. De hecho, ya ven reiteradas veces que escucho sobre la mala interpretación que hace la legislación peruana a los establecimientos legislativos innovativos o no de los acuerdos internacionales. Lo sigo por Instagram. Ese es un pensamiento que nos dice el doctor Frank Loza también, que nos viene a acompañar. Y como les digo, doctores, si hay alguna duda, el doctor Ricardo Elías está muy llano también a poder responder. Como acabo de observar, Sí, no existe ninguna. Sí, doctor, ¿va a decir algo? sí, por favor. Respecto a lo de Frank, muchas gracias, querido Frank. Sí, es un problema que hemos tenido a ver, fíjense ustedes, en el año 2020 se emitió un informe, el BIT emite un informe muy interesante en materia de cómo está la ciberseguridad en la región, en América Latina, y ahí es donde se advierte y se dice, ok, vamos a analizar la legislación sustantiva y la legislación procesal de cada uno de los países de la región. Perú recibió una calificación de 3/5 en materia de cibercrimen, es decir, pasamos un poquito la media, como se diría, pasamos raspando. Eh, Estamos en un buen camino, necesitamos fortalecer algunos tipos penales, incluir algunos otros, trabajar más sobre temas de criptomonedas, criptoactivos, pero en aspectos procesales
tenemos una calificación de 2 sobre 5. ¿Por qué? Porque la ley de delitos informáticos introdujo todo este campo sustantivo y muy pocas cosas en materia procesal. Una de ellas que hay que destacar es, creo que voy a compartir pantalla para que no se duplique. Ahí está. Y una de las cosas que se incluyó, muy importante, es la figura del agente encubierto informático. Entonces, se realizaron algunas modificaciones al Código Procesal Penal, pero no es suficiente. A quienes ya tengan algún poco más de conocimiento, que ya hayan empezado a trabajar temas de cibercrimen, les recomendaría que además empiecen a revisar los protocolos adicionales. Ya hay 2 protocolos adicionales. El segundo es muy interesante porque Perú ya está revisando su adhesión al segundo protocolo. Hasta donde sé, está en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Ojalá que pronto nos adhiramos a este, eh, que facilitaría, está diseñado para facilitar las investigaciones y el intercambio de información en materia de investigación de cibercrimen. Eso era lo que quería agregar. Muchos saludos a mi querido doctor Loza, y un placer encontrar y coincidir con usted en este evento académico. Perfecto, doctor. Doctor, hay otra pregunta también del doctor Kevin Muñoz que nos dice, doctor, gracias por la excelente clase. ¿Qué tan actualizado se encuentra el Perú frente a estos delitos? Existen muchos vacíos en las normas penales de cibercrimen. Ya, bien. Muchas gracias. A ver, Kevin, justo como les comentaba, acabo de terminar una consultoría precisamente analizando la ley de delitos informáticos, compatibilizándola con el convenio de Budapest. Y lo que les podría decir, porque ha sido una consultoría bastante extensa, son algunas pequeñas reflexiones. La primera es que nuestros tipos penales han incluido los conceptos de deliberada o los elementos deliberada y legítimamente que van a generar problemas en la interpretación. Hoy en día, los únicos que se están capacitando son los fiscales especializados en cibercrimen. Los abogados defensores poco a poco se están capacitando, pero ese es un punto, por ejemplo, que hay que tener en cuenta. ¿Qué entendemos nosotros por que los delitos sean deliberados e ilegítimos? Ese es un punto. Y respecto a los vacíos, no veo tanto vacíos, sí una ausencia típica en el caso de falsificación electrónica, pero más bien lo que he podido advertir es que el legislador peruano no solo utiliza los verbos rectores recomendados en el Convenio Budapest, sino que incluye adicionales que no son compatibles o que por lo menos van a generar problemas en la interpretación. Fíjense, por ejemplo, el delito de atentado contra datos informáticos dice el que daña, altera, etcétera, o sea, siguiendo la recomendación en Budapest, pero además dice o hace inaccesibles, o dice o introduce datos informáticos, ya. ¿Cómo introducir un dato informático es atentar contra un dato informático? Ya, ese es un problema que que nos genera no un vacío, sino un error al momento de tipificar la conducta. Hemos creado o hemos incluido un verbo rector que no debiese ser ahí, que no debería estar ahí, debería estar en otro tipo penal. O hacer inaccesible. ¿Cómo diferencio hacer inaccesible con borrar o suprimir? Entonces, esos problemas, más que de vacíos, van a ser de interpretación, que debiéramos revisar y deberíamos eliminar algunos verbos rectores. Entonces, muchas gracias, querido Kevin, por tu pregunta en este punto específico. Doctor, tenemos una última pregunta del doctor Dios Francisco Guevara que nos dice, doctor, buenas noches. ¿Algunas recomendaciones para prevenir algunos de estos delitos cibernéticos? Sí, fíjense ustedes, en primer lugar, justo he escuchado a un amigo, les recomiendo seguir en redes también, es Jorge Litvin, Coqui Litvin, que es un experto en materia de ciberseguridad. Tiene un texto bien interesante sobre intrusismo informático, sobre, entre comillas, hackers, donde da varias recomendaciones y demás. Y él, algo que me parece haberlo escuchado hace poco a él o leerlo, que decía, no hay que preguntarnos si nos tocará, sino cuándo nos tocará ser víctimas de un ciberdelito. Porque la verdad nunca vamos a estar totalmente protegidos, salvo que nos alejemos y nos vayamos a ir a una isla desconectados del mundo, vamos a estar expuestos. Recomendaciones. Número 1,
tienes que fortalecer tus contraseñas. Número dos, no utilices la misma contraseña para todo, para tu Facebook, para tu correo de Gmail, para tu correo personal, para tu LinkedIn, para tu Twitter. He visto personas que, ¿por qué? Porque si el delincuente accede a una contraseña, a tu contraseña, y esa es la misma para todo el resto de tus redes, pan comido, o sea, entra a absolutamente todo. Tercera, utiliza un doble factor de autentificación o de verificación. Hay algunas cada vez más aplicativos que no solo te piden una contraseña, sino que cuando ingresas tu contraseña, te piden, dicen, luego de configurar, te piden unos dígitos que te llegan a tu celular. Es decir, como segundo factor de seguridad. Tú lo ingresas y recién puedes ver. Pero con esto del swing swapping, que de un momento se te cae la línea, alguien saca una línea a tu nombre, coge un chip que es tu número y cuando ya te das cuenta, digamos, ya usaron tu número telefónico, ya tampoco es tan seguro utilizar los mensajes de texto como segundo factor de autenticación. Hay algunas aplicaciones, hay varias aplicaciones en realidad, por ejemplo, Google Authenticator, que te generan estas medidas de refuerzo. Utilícenla, exploren un poco. Y finalmente, y con esto termino, hay que hacer mucha labor de pedagogía en casa. Yo de repente puedo estar cuidándome en lo absoluto, todo lo que puedo, no comparto información en tiempo real, no estoy diciendo dónde estoy en cada momento. De hecho, yo lo hago, pero, por ejemplo, ayer subí una foto en mis redes que estaba en La Punta. Entonces algún amigo me escribe y me dijo, oye, ¿estás por acá para encontrarnos, tomar un café? No, esa era una foto que tenía hace semanas. Pero si nosotros constantemente estamos subiendo información, el delincuente, el ciberdelincuente, va a saber dónde estamos. No sé si ustedes hayan recibido, yo sí he recibido varias desde hace bastante tiempo, eh, invitaciones a Facebook, donde dicen, oye, ¿quieres ser tu amigo? Y yo veo y digo, oye, esta chica o este chico yo no lo conozco de ningún lado. Y entro a ver y resulta que es una cuenta recién creada, eh, tiene fotos que parecen modelos, hombres o mujeres, que tienen apenas unos cuantos seguidores. Entonces digo, acá hay algo raro, o sea, ¿por qué me quiere agregar a alguien que no conozco con una cuenta falsa? ¿Para qué? Para observar toda mi actividad. Entonces, si nosotros mismos estamos compartiendo esta información y no somos conscientes de ello, nos estamos exponiendo y estamos exponiendo a nuestros familiares. De repente yo cuido al máximo mis redes, pero mi esposa, mi esposo, mi hijo, mi sobrina no. Y el delincuente, ok, dice, Ricardo cuida de sus redes. Voy a ver qué hace su esposa, o qué hace su novia, o qué hace su hija, o qué hace su sobrina. Y la uso como contacto. Y resulta que mi sobrina, cada vez que sale, se toma selfies, me etiqueta, o dice acá con mis tíos. Entonces, obtienen de esa forma. Entonces, esas son algunas recomendaciones y acá para los que están conectados, les voy a compartir una página web en la cual ustedes pueden ingresar y pueden corroborar si es que sus sistemas, discúlpeme, si es que en algún momento sus correos han formado parte de alguna brecha de seguridad. Ahí está, ahí se las comparto. Solamente tienen que colocar su correo electrónico y le dan este clic en aceptar o pound y ahí va a aparecer si su correo electrónico ha estado o figura como parte de alguna brecha de seguridad. Luego de eso, cambien sus contraseñas si no lo han hecho y mejoren un poquito más sus sistemas de seguridad informática. Eso es todo lo que quería compartir el día de hoy, querido Marcelo. Nuevamente agradezco la invitación, agradezco a quienes se han quedado hasta el final de esta sesión y nada, encantado de haber participado el día de hoy. Doctor, muchísimas gracias más bien a usted por acompañarnos en esta sesión magistral. A propósito de lo que usted menciona, ahora yo tengo una pregunta para realizarle a su persona y es conveniente mencionar lo que dicen los demás doctores, pero es muy común lo que se habla de quién corre mayor riesgo de ciberdelito o de cibercrimen. Mucho se menciona que son los estados, las personas naturales, las empresas, pero en su experiencia, doctor,
¿quiénes son las personas que tienen esa puntuación a ser mayormente atacados y cuál es el motivo? Entiendo yo que es un factor económico, es un factor social, un poco mediático, y cuál serían las recomendaciones también que les podría dar tanto a los microempresarios, a las macroempresas que alguna vez han podido ser atentados en este tipo de ciberdelitos. Ya, todos pueden ser víctimas en mayor o menor medida. De suplantación de identidad, por ejemplo, he visto tanto empresas, eh, por ejemplo, no sé si ustedes han visto estas convocatorias de trabajo que se realizan en redes sociales. Estamos contratando operarios, estamos contratando practicantes, estamos contratando, y dice, ingresa a este enlace y en este formulario. Ok. Luego el delincuente que ha creado una página suplantando a una empresa, a un estudio de abogados o sencillamente a una oficina de reclutamiento personal, te dice, oye, mira, oye, Marcelo, resulta que has ganado y la empresa te ha seleccionado. El paso siguiente va a ser que nos abones unos 200 o 400 soles, porque te vamos a hacer unos exámenes médicos, ocupacionales, pero no te preocupes que esto es ya la última fase, pero felicitaciones porque ya has ingresado. Abonas esos 400 soles y listo, se acabó. Resulta que la empresa era falsa, o sea, le estaban suplantando la identidad, están suplantando la identidad del jefe de recursos humanos, utilizan, o sea, personas y empresas pueden ser víctimas de este caso. De accesos ilícitos también, o sea, no hay al día de hoy un número que digamos solo personas naturales, solo personas jurídicas. Mi recomendación para las microempresas o incluso para las empresas medianas o grandes es que denuncien. Hace muy poco tiempo tuve un caso de una empresa que fue víctima de acceso ilícito con más de 200, 300 mil dólares aproximadamente. Y me decían, Ricardo, mira, vamos a denunciar, pero sabemos que no va a hacer nada, que no va a pasar nada y demás. Y la investigación ha entrado con tanta fuerza que hemos encontrado mucha información. Hace poco tiempo, un señor, un exgerente, fue víctima de una estafa que se hicieron pasar por un familiar suyo, le pidieron depósitos y demás. Hizo depósitos de cerca de 40.000, 50.000 soles más o menos, y me decía, primero que está deprimido, me decía, doctor, yo sé que no vamos a llegar a nada, no vamos a llegar a nada, lo acompañamos, lo asesoramos y hemos identificado no solamente las cuentas receptoras, sino que en la investigación las cuentas receptoras dieron los números de las cuentas que les hicieron las transferencias y hemos identificado quiénes estaban detrás de todo esto y esto ha pasado a crimen organizado. Entonces, no se desanimen. Sé que si habláramos de 10 años atrás, yo les diría, los porcentajes de éxito de una investigación van a ser muy escasos, pero hoy tenemos especialistas en cibercrimen, especialistas en prueba digital, fiscalías especializadas y una red especializada que viene recibiendo apoyo de cooperación internacional precisamente para lograr vencer a la cibercriminalidad. Y obviamente cuentan con nosotros y cuentan con el Observatorio Peruano de Cibercriminalidad si en algún momento tienen alguna consulta o necesitan apoyo. Perfecto, doctor. Ahora sí, muchísimas gracias por poder acompañarnos en esta sesión magistral. Nos sentimos muy gustosos y también muy complacidos por tan magnífica ponencia y también por tanta exactitud y precisión. Esperando contar también con su participación en próximos eventos académicos que Juris.p va a realizar, diplomados, eventos, cursos, que también ya lo tenemos al doctor Ricardo Elías como un staff de los panelistas y también de los profesores que nos van a acompañar en los próximos eventos. Muchísimas gracias, doctor. Los mejores éxitos y parabienes para su persona, como lo viene realizando comúnmente, y un fuerte abrazo. Siempre será un placer participar. Éxitos a Juris.p en la labor pedagógica que vienen realizando y gracias a todos los que se han quedado un martes hasta pasadas las 10 de la noche. Felicitaciones y aquí tienen un amigo en la lucha contra la ciberdelincuencia.